10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En la primavera de 1945, las tropas estadounidenses que se disponen a tomar un castillo italiano se topan con disparos de mortero. El oficial observador de artillería pide repetidamente más artillería. No, repito, en el noreste. Pero las unidades de la retaguardia no creen haber llegado tan lejos, dejándolas a merced de la defensa alemana. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas consiguen aterrizar en Normandía para liberar el frente occidental. Pero los fanáticos y devotos del nazismo siguen luchando con intensidad por su supervivencia. El día D fue una batalla. Aún tienen que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. Valor en el castillo. 5 de abril de 1945, norte de Italia. Los miembros del 370º Regimiento de Infantería estadounidense se acercan a las líneas enemigas. El subteniente Vernon Baker se ha deshecho de su casco, pero lleva su mejor uniforme. Baker se viste con su mejor traje porque tiene la premonición de que la muerte podría estar detrás de los próximos ataques. Quiere que su vestimenta esté preparada para la ocasión. Baker y su pelotón de 25 hombres se acercan a la colina a la que tienen que subir. El camino va en zigzag por la ladera hacia la cresta en la que está el enemigo. Los bordes están llenos de rocas. El sendero sería útil en la oscuridad, pero Baker es cauteloso. Por una parte, Baker y sus hombres podrían avanzar fácilmente por el camino, pero por otra, este podría ser un campo de minas. Justo delante, Baker ve a otra persona evaluando el camino. Es el comandante de la compañía, el capitán John Runyon. Runyon es asignado a la compañía C solo unas semanas antes. Hasta entonces el oficial al mando era Baker. Pero cuando llega Runyon, se le asigna el cargo de líder del pelotón. Está claro que a Baker no le gusta el cambio. Ve a Runyon como un hombre con mucha chulería, pero con muy poca experiencia para respaldarla. Baker vigila a Runyon y observa a su comandante evitar el camino y abrirse paso entre las rocas. Baker piensa que aunque los alemanes hayan puesto minas en el camino, probablemente no las habrían colocado debajo de las rocas que lo bordean. Quedaos en las rocas. Baker rompe su silencio y le ordena a su pelotón que avancen por las rocas en lugar de por el camino por el que el enemigo espera que pasen. En fila india, pasan de roca en roca para comenzar su ascenso. Baker, de 25 años, es lo que se conoce como soldado búfalo. Es un nombre que se remonta a los hombres afroamericanos que sirvieron en el ejército de Estados Unidos después de la Guerra Civil, a partir de las guerras indias. Esos soldados eran muy venerados por las poblaciones indígenas, tanto que no solo se ganan la estima de los que sirven en la zona, sino también de aquellos contra los que luchan. En la Segunda Guerra Mundial, la 92ª División, o División Búfalo, está formada por tropas segregadas por razas. La mayor parte de los soldados afroamericanos se mantiene fuera de combate durante la Segunda Guerra Mundial. La práctica de dejar a los soldados afroamericanos fuera de combate es otra consecuencia de esta especie de injusticia racial. Viene de la idea de que los soldados negros no van a luchar.
El regimiento de Baker como unidad de combate lista para luchar es una excepción. A medida que Baker y su pelotón ascienden por el sendero en zigzag, la estrategia de trepar por las rocas parece haber dado resultado. La mayor parte del pelotón llega a la cima y, como no han oído ninguna mina detonar, sienten que están a salvo. Pero mientras recuperan el aliento, el sonido de las explosiones rompe el silencio. Baker y sus hombres se acercan a una posición defensiva alemana llamada Línea Gótica. La Línea Gótica se encuentra en la ladera norte de la cadena de los Apeninos y se extiende por Italia de este a oeste. Tiene 270 kilómetros de ancho. La línea está vigilada por más de 2.000 nidos de ametralladoras alemanas, además de campos de minas y artillería pesada. Aunque Churchill describe a Italia como el vientre blando de Europa, su liberación de las garras de los nazis ha sido lenta. A pesar del derrocamiento de Benito Mussolini y la rendición del país, los alemanes se niegan a irse. Los alemanes hacen un buen uso de la geografía italiana para establecer sus líneas de defensa. Cuentan con una serie de líneas de defensa que recorren la península italiana de costa a costa, utilizando colinas, montañas y valles para tener las mejores posiciones de defensa. La Línea Gótica es la última línea de defensa alemana antes del Valle del Po, en la parte superior de la bota italiana. Eso significa que si los aliados rompen la línea gótica, conquistarán y liberarán rápidamente el Valle del Po, que cuenta con una industria potente. Mussolini aún tiene un pequeño estado marioneta en el norte de Italia, así que si pierde el Valle del Po, eso significaría también la caída de Mussolini y el colapso de la administración italiana. ¡Fuego! En el borde occidental de la Línea Gótica, en el valle que hay debajo de la posición de su compañía, la artillería de los aliados está en su sitio. Para cubrir su avance, tienen previsto disparar los cañones hacia Baker y sus soldados. El objetivo es usar la artillería para matar o dispersar a los soldados alemanes, golpeando algunos de sus búnkeres y otras fortificaciones con la intención de despejarle el camino a la infantería. Pero las explosiones que escucha la compañía C detonan detrás de ellos, no enfrente. Baker cree que están bajo un ataque de fuego amigo. Les hace gestos a los soldados para que se muevan para alejarse de la explosión. Vamos, vamos, vamos. Baker y sus soldados de infantería avanzan rápidamente. Pero cuando el pelotón se detiene para reagruparse, Baker cuenta a sus hombres y se da cuenta de que algunos han desaparecido. Baker no se puede arriesgar a enviar a nadie a buscar a los rezagados por miedo a perderlos también. Tienen que seguir avanzando. Esto es lo que pasa cuando eres el líder de un pelotón. Quieres que tus hombres avancen como sea para mantener la integridad de la unidad. Pero pronto estallan los disparos y frenan su avance. Aparecen algunas ametralladoras alemanas ocultas en la ladera. El enemigo ha despertado. Baker, cuyo pelotón se ha detenido, entra en acción. Baker decide acercarse a la posición enemiga solo. Es un movimiento arriesgado por su parte, no tiene cobertura. Si es descubierto, nadie le cubre las espaldas. Avanza lentamente hacia el nido de ametralladoras alemán y lanza su ataque. Abril de 1945, norte de la Toscana. Una unidad afroamericana segregada, el 370º Regimiento de Infantería, es atacada mientras se adentra en la línea gótica de los alemanes.
El subteniente Vernon Baker y su pelotón tienen que superar el fuego de las ametralladoras. Comienza el bombardeo. Mata a 3 alemanes y silencia el puesto. Al iniciar el ataque él solo, Baker se arriesga por su pelotón, pero merece la pena. Su unidad puede continuar. A medida que siguen ascendiendo, su objetivo se vislumbra en lo alto. Una fortaleza de 1500 años de antigüedad, el castillo Aginolfi, llamado así por el príncipe italiano que construyó esta fortificación en el saliente rocoso. En la Segunda Guerra Mundial, el castillo se eleva sobre el extremo occidental de la línea gótica. Lo que era cierto en la época medieval, también lo es en 1945. El castillo de Aginolfi también está en un terreno elevado, lo que les proporciona a los alemanes un buen sitio para observar los movimientos de los aliados en el valle. Además, tienen buenas posiciones de defensa en la cima de la colina. En la primavera de 1945, los hombres del teniente general Otto Fretter Pico ocupan el castillo. En un principio, Otto Fretter Pico es considerado un general muy prometedor. Está al mando de una división de infantería en el frente oriental, pero luego sufre una crisis psicológica. Es enviado a Francia como comandante de una división de entrenamiento. Más tarde, esta división es trasladada a Italia y elevada de nuevo a división de infantería. Su posición da a una carretera que es el camino principal para llegar a la ciudad de Massa. Fretter Pico puede utilizar esta posición para luchar contra el avance del enemigo. Aún no ha amanecido, y Baker y su pelotón llegan a la cima de una colina debajo del castillo. Divisan algo extraño. Un cable amarillo brillante serpentea delante de ellos. Es un cable de plástico, material que muchos de ellos, incluido Baker, es la primera vez que ven. La mayoría de ellos nunca han visto el plástico utilizado de esta manera. Baker corta el cable. Le da curiosidad y raspa el plástico para ver lo que hay debajo. Para su sorpresa, Baker descubre que el interior es de cobre, lo que le indica que se trata de algún tipo de cable de comunicaciones, por lo que toma medidas. A medida que el pelotón avanza, encuentra más cables. Baker corta todos los cables que encuentra a su paso, más de una docena en total. Más tarde recuerda lo bien que se ha sentido al causar todo el daño posible al enemigo. El avance del 370º Regimiento de Infantería estadounidense hacia Massa es una táctica de distracción. El objetivo de la Operación Segundo Viento es atraer a las fuerzas alemanas hacia el oeste. Mientras, en el este, los aliados lanzan un gran ataque para penetrar en el Valle del Po y tomar la ciudad de Bolonia. Con los primeros rayos de sol, el pelotón estadounidense rodea el borde de una colina. Un destello llama su atención. El subteniente se acerca. Baker ve un par de tubos de metal que sobresalen en la ladera. Piensa que deben de ser cañones, una señal reveladora de que hay un nido de ametralladoras enemigas oculto debajo. Hay que hacer algo al respecto. Baker se tira al suelo y avanza cautelosamente. Se acerca a la hendidura de la ladera. Se pone de rodillas y levanta su arma. El arma que lleva es un rifle M. Garand. Pesa 4,3 kg y tiene un cargador para 8 cartuchos de calibre 30. Es el primer rifle semiautomático que utiliza el ejército estadounidense como arma de infantería. A lo largo de la historia se han fabricado más de 5 millones. Los de los oficiales suelen ser más ligeros.
Baker elige un arma diferente. Su infancia estuvo muy ligada a la caza en Wyoming, por lo que prefiere el M1, ya que le recuerda al rifle que utilizaba para disparar a ciervos y alces en su tierra. Dice que la pesada culata de madera del rifle M1 es cómoda. Baker mete el rifle por la hendidura. Dispara hasta que se queda sin munición. Se asoma al interior. Baker ve dentro a un soldado que parece que está muerto. Pero hay otro soldado más que sigue vivo y se arrastra por el suelo del búnker hacia un montón de granadas que hay en el rincón. Baker se enfrenta a una situación complicada. Abril de 1945, costa noroeste de Italia. Tras atacar un búnker enemigo, el subteniente Vernon Baker del 370º Regimiento de Infantería observa a un soldado alemán que se arrastra hacia un montón de granadas. Baker ha agotado el cargador, por lo que coge una granada de su chaqueta, tira de la anilla y la lanza hacia el nido de ametralladoras. Mientras el humo se disipa, Baker entra y examina el búnker. El soldado está muerto. Comprueba el teléfono de los alemanes. Los dos cilindros metálicos que creía que eran cañones son en realidad la parte superior de un instrumento de observación. Se trata de unos binoculares que los alemanes utilizan muy a menudo como herramienta para observar los movimientos del enemigo o para dirigir el fuego de artillería. La principal ventaja es que cuando estás sentado en una trinchera no tienes que sacar la cabeza. Más tarde, Baker recuerda que mirando por los oculares puede ver a las tropas estadounidenses que están en la llanura y se da cuenta de lo fácil que es para los alemanes intentar eliminarlos. Es una posición crítica como puesto de observación. Sin duda, el arma más potente que tiene el enemigo es su observador de artillería. Es el hombre que controla la potencia de fuego para causar el máximo número de bajas. Baker ha encontrado algo mucho más importante que un simple búnker con ametralladoras. Mientras sigue investigando, Baker descubre algo más. Los cables amarillos que ha cortado antes van desde los teléfonos hacia afuera del búnker. Probablemente las fuerzas alemanas hayan visto al pelotón de Baker mientras avanzaba, pero no han podido impedir el ataque porque no podían comunicarse debido a que las líneas telefónicas estaban cortadas. Si no hubiera cortado los cables, habría estado en peligro. Baker coge otra granada, tira de la anilla y la coloca entre los tubos de los prismáticos. Después sale rápidamente del búnker. Baker no espera a ver qué pasa, pero tras la explosión sabe que la granada ha cumplido su objetivo, ha destruido el puesto de observación. En menos de 2 horas, Baker y su pelotón se han adentrado casi 5 kilómetros en territorio enemigo. Están accediendo a un territorio muy importante, un territorio que los alemanes podrían utilizar para causar bajas en el bando estadounidense. Es bastante impresionante que se hayan adentrado en este territorio en unas 2 horas. Su ritmo de avance no concuerda con las expectativas de la mayoría de los superiores del ejército estadounidense. El coronel Raymond Sherman comanda el regimiento segregado de Baker. El ejército estadounidense se segrega en la Segunda Guerra Mundial debido a las costumbres raciales tradicionales de segregación de Jim Crow que predominan en gran parte de la sociedad estadounidense en ese momento. La situación es bastante irónica, a la vez que vergonzosa. Estados Unidos se moviliza con todos sus recursos y lucha en todo el mundo para destruir algunos de los regímenes más racistas de la historia de la humanidad, y lo hace mientras tiene fuerzas armadas segregadas por motivos raciales. En la década de los 30, Sherman vive y trabaja en el estado de Virginia. Durante la Segunda Guerra Mundial es una práctica general del ejército estadounidense colocar blancos procedentes del sur como comandantes de hombres negros. Es un poco retorcido pensar que los oficiales blancos procedentes del sur son adecuados para dirigir a los soldados negros porque saben cómo mantener a los soldados negros en su lugar. No tiene mucho sentido.
Sherman cree que los soldados negros son poco fiables y unos cobardes. Esta opinión es compartida por buena parte de los superiores blancos de la época, lo que tiene un profundo impacto en las vidas de más de 1 millón de afroamericanos que sirven a su país durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel Sherman y otros oficiales como él atribuirían probablemente cualquier fracaso de los soldados afroamericanos a sus defectos o debilidades intrínsecas a su inferioridad como raza. Estoy seguro de que los oficiales como el coronel Sherman nunca se echarían las culpas a sí mismos. Los mejores líderes de otras unidades podrían pensar que no han entrenado lo suficientemente bien a sus soldados o que no han tomado las decisiones correctas. Eso sería un líder honesto, pero es más fácil pensar que son los soldados los que no valen. En lo más profundo de la línea gótica de los alemanes, el capitán John Runyon, comandante blanco de la Compañía C, se reúne con Baker para debatir la aproximación final hacia su objetivo, el castillo Aginolfi. Están tan solo a 230 metros al sur de la fortaleza controlada por los alemanes. Se trata de un castillo muy importante porque desde ahí se controlan los territorios clave. Además, han tenido la oportunidad de fortificarlo y obviamente eso solo lo hace el más fuerte. Si los estadounidenses logran tomar el castillo de Aginolfi, eso podría significar que se despeje el camino hacia la ciudad de Massa. La conversación entre Runyon y Baker se para repentinamente. Un soldado alemán sale de entre los arbustos con una granada en la mano. Runyon entra en pánico y sale corriendo. Baker intenta disparar, pero no puede porque Runyon lo empuja. Seguro que Baker veía la muerte muy cerca, pero sorprendentemente no explota. Baker levanta su rifle de nuevo y apunta. El soldado alemán que intenta huir cae al suelo. Baker comprueba los alrededores. Runyon ha desaparecido. Baker está enfadado. El comportamiento de Runyon le parece poco profesional. El comandante blanco, que le enseñó a luchar, ha huido de un combate. Dispara cuando estés listo. Mientras el pelotón se reagrupa, uno de los soldados le hace un gesto a una bandada de pájaros que pasa por encima. Pero su comandante sabe más. Baker había sido entrenado para manejar un mortero, por lo que las manchas negras que vuelan por encima de ellos son inconfundibles. Les pide a sus hombres que se pongan a cubierto. ¡Poneos a cubierto! La llegada del pelotón ha sido detectada. Como respuesta, una unidad alemana de morteros lanza un bombardeo desde una colina cercana. Poco después, se producen varias detonaciones alrededor de los soldados estadounidenses. Los morteros liberan un tornado de metralla metálica. Los trozos de metal les provocan cortes en la piel. Los alemanes también abren fuego. En el ataque mueren 3 miembros de la Compañía C y otros 3 resultan heridos. Baker y sus hombres, a quienes les han sacado ventaja, están expuestos. Necesitan apoyo de los aliados que se encuentran en el valle, pero los cañones estadounidenses permanecen en silencio. El observador de artillería de la Compañía C, el subteniente Walker, grita las coordenadas por la radio. Walker lleva pidiendo apoyo desde que comienza el ataque de mortero. Pero hay un problema. Los oficiales se niegan a creer que una unidad segregada de negros haya llegado hasta el castillo. Baker observa cómo Walker sigue repitiendo su posición. Repito, colina R7. Sin éxito. Abril de 1945, noroeste de Italia. Bajo el ataque de mortero de los alemanes, los soldados del 370º Regimiento de Infantería estadounidense no consiguen apoyo. El oficial de observación, el subteniente Walker, pierde su valioso tiempo repitiendo las coordenadas. Las unidades del ejército que están en la retaguardia no se creen que los soldados afroamericanos segregados hayan podido avanzar tanto como para llegar a la legendaria línea gótica de los alemanes. Minutos después de la primera llamada de auxilio de la Compañía C, la artillería alemana se extiende por el valle.
Los cañones aliados llegan tarde, pero dan en el blanco. Los proyectiles pasan por encima de Baker y de sus hombres, justo por encima de sus cabezas, hasta llegar a las posiciones alemanas a unos 75 metros de la compañía C. Pero la artillería aliada solo ofrece un rápido respiro. No pasa mucho tiempo hasta que los disparos de los morteros enemigos apuntan de nuevo a la compañía C. Baker sigue gritándole a su pelotón que se mueva. Los alemanes apuntan los morteros hacia las nuevas posiciones de los estadounidenses. Ahora están más seguros en campo abierto que entre los árboles. 2/3 del pelotón de Baker están muertos o heridos. Han destruido su radio, la única forma de comunicación que tenían. Baker comprueba el campo de batalla. Intenta localizar al comandante de la compañía C. El capitán John Runyon ha huido de un atacante alemán y no ha regresado. Uno de los hombres de Baker hace gestos hacia un edificio. Baker se acerca al edificio. Se encuentra a Runyon dentro. Las versiones de Baker y de Runyon respecto a lo que ha sucedido difieren mucho. Baker se encuentra a Runyon rodeándose las piernas con los brazos y con la cara descompuesta. Le promete a Baker que va a ir a buscar refuerzos. Runyon decide ordenar una retirada y Baker se ofrece para cubrirla. Runyon se marcha con la mayoría de heridos. Otros 8, incluido Vernon Baker, se quedan. Están muy expuestos en su nueva posición, por lo que construyen una barrera improvisada con los troncos y las piedras que encuentran a su alrededor. A las 2:30, los alemanes reanudan el ataque con morteros. Los estadounidenses ven algunas siluetas detrás del humo y el polvo. Baker y sus hombres aprietan la empuñadura de los rifles. Intentan obtener más detalles. De entre la neblina aparece una bandera. Lleva una marca inconfundible, la Cruz Roja. La Cruz Roja en el campo de batalla representa respeto para ambos bandos. Los médicos no suponen una amenaza, no suponen una amenaza militar. Su misión es ayudar y salvar vidas. Más alemanes aparecen detrás del que lleva la bandera. Llevan una camilla y cruces rojas en sus uniformes. Atacar a las unidades médicas está considerado un crimen de guerra según la Convención de Ginebra, por lo que Baker les indica a sus hombres que no disparen. No disparéis. La inquietud de los estadounidenses aumenta según los alemanes avanzan hacia su posición. Algunos de los soldados quieren disparar a los soldados enemigos, pero Vernon Baker sabe que eso podría poner a sus propios médicos en peligro. Los alemanes se detienen cuando están a 45 metros de la posición de la compañía C. Dejan la camilla en el suelo y retiran las mantas. No hay ningún herido. La camilla está llena de ametralladoras. Baker y sus hombres han sido víctimas de un engaño. 5 de abril de 1945, costa norte de la Toscana. Los miembros supervivientes del 370º Regimiento de Infantería, quienes permanecen atrincherados en la línea gótica de los alemanes, observan con temor el avance de los soldados alemanes bajo la protección de la Cruz Roja. Cuando los alemanes retiran las mantas, dejan a la vista las ametralladoras que llevan y se mueven rápido para prepararse. Utilizar el emblema de la Cruz Roja para hacerse pasar por una unidad médica es una insolente violación de la Convención de Ginebra. Es un crimen de guerra.
Los fundamentos racistas de la ideología nazi podrían haber sido un factor clave en este engaño. La verdad es que no sabemos lo que los soldados alemanes piensan de los soldados afroamericanos, pero podemos suponer que algunos de ellos son apasionados del nazismo y que creen que la vida de un soldado afroamericano no vale tanto como la de un soldado estadounidense blanco. Ahora se ve la verdadera intención del enemigo. La reticencia y la indecisión de Baker desaparecen. Grita: ¡acabad con esos imbéciles! ¡Fuego! ¡Acabad con esos imbéciles! Las balas de los estadounidenses eliminan a varios soldados antes de que puedan llegar a disparar. El resto se dispersa. A pesar del efecto sorpresa, el tiempo y la habilidad que se requiere para preparar las ametralladoras juegan en contra de los alemanes. Su plan fracasa. Pero para el subteniente Vernon Baker hay una preocupación más importante. El comandante de la compañía C, el capitán John Runyon, había dejado el campo de batalla 3 horas antes. El comandante se había ido con la promesa de conseguir refuerzos. Utilizando una barrera improvisada como única protección, Baker no deja de mirar hacia atrás. Busca a las tropas adicionales que espera que envíe el capitán Runyon, pero no llegan. Para su desgracia, Baker se da cuenta de que probablemente sus superiores no crean que su unidad segregada haya avanzado tanto en el territorio enemigo y siga manteniendo la línea. A primera hora de la mañana no fue posible conseguir apoyo de la artillería aliada. Ahora parece imposible que los refuerzos lleguen. Revisa el número de hombres que le quedan. Baker tiene un sentimiento de desesperanza y agotamiento que está afectando también a sus hombres. Además, hay otro problema. Tras el último tiroteo, se están quedando sin municiones. Solo les queda 1 o 2 cargadores por soldado. Baker se enfrenta a una difícil elección. Han avanzado 5 kilómetros en la línea gótica de los alemanes. Su objetivo, el castillo de Aginolfi, se encuentra a 230 metros. Pero no pueden tomar la fortaleza si no llegan refuerzos. Tampoco pueden quedarse. Por lo que decide que deben retirarse. Baker no toma esta decisión para autoprotegerse. No tiene miedo a la muerte, pero sí se siente responsable de la vida de sus hombres. Y en este caso, se trata de una batalla que no pueden ganar. Cuando comienzan a retirarse, los alemanes vuelven a atacarlos con la intención de aniquilarlos. Los hombres que quedan de la compañía C se dirigen hacia su línea. Para ello, deben descender durante 5 kilómetros a través del territorio enemigo. Se escucha a los francotiradores alemanes disparar. El último médico del pelotón cae al suelo. ¡Corred! ¡Corred! Baker les grita a sus hombres que sigan avanzando. Parece que no hay escapatoria para la compañía C. Abril de 1945, norte de Italia. Un francotirador alemán mata al médico superviviente del 370º Regimiento de Infantería mientras se retira hacia la línea estadounidense después de que no llegasen refuerzos. Mientras el subteniente Vernon Baker se agacha para recoger la placa identificativa del médico, uno de sus soldados pasa a la ofensiva. El soldado James Thomas levanta su fusil automático Browning hacia la dirección de la que procedía el disparo del francotirador alemán y abre fuego. Más tarde, Baker dice que el soldado Thomas se ha vuelto loco. El fusil automático Browning parece un trozo de madera en sus manos.
Cuando el fusil del alemán cae por la colina, está claro el destino del francotirador. Todo ocurre tan rápido que Thomas logra ocultar el arma antes de que Baker termine de recoger las placas de los médicos muertos. Poco después, el pelotón de Baker se dirige hacia la ladera de la colina que habían ascendido esa misma mañana. Mientras, los defensores alemanes continúan su persecución. Antes se había metido por las serpenteantes curvas. Se habían subido por las rocas. Pero ahora corren para salvar sus vidas. Bajan en línea recta con el fin de salir del peligro lo antes posible. Cuando llegan a la parte inferior de la pendiente, avanzan lo más rápido que pueden hasta la línea estadounidense. Tras 12 horas de combate, Baker y algunos supervivientes finalmente logran ponerse a salvo. Al comienzo del día, cuenta con 25 hombres en su pelotón. Ahora solo le quedan 6. Moveos. Les pide a los heridos que busquen el puesto de primeros auxilios y al resto que sigan. Y entonces Baker, que estaba abrumado por todo lo que había pasado, vomita. Se ha pasado el día viendo cómo sus hombres morían. Y ahora que la adrenalina se desvanece, se viene abajo. De vuelta a la base, Baker tiene una última responsabilidad. Debe dejar en el cuartel general las placas identificativas que recoge durante el día. Allí se encuentra con el comandante del 370º Regimiento, el coronel Raymond Sherman. Sherman no le pregunta por la toma fallida del castillo, ni por las grandes pérdidas que sufre el pelotón de Baker en el proceso. En realidad parece que Sherman quiere hablar del casco de Baker. Baker tiene la costumbre de no llevar casco porque siente que le perjudica el oído y la vista y le impide ver lo que ocurre en el terreno. Los altos mandos del ejército como Sherman no lo ven así, no lo ven como algo positivo. Para ellos esa actitud supone un abandono del deber. Sherman reprende a Baker y le dice que es una vergüenza para el país. Traedle un casco ahora mismo. Uno de los oficiales de Sherman le entrega a Baker un casco. Se lo pone. Está contento por ser despedido. Al día siguiente, bajo las órdenes del coronel Sherman, Baker vuelve al mismo campo de batalla. Es un poco irónico porque una compañía del 473º Regimiento de Infantería acaba de ser asignada para continuar donde se quedó el pelotón de Baker. Después del avance de la compañía C el día anterior, Baker ya conoce este terreno, por lo tanto, lidera el camino. Pero esta vez, las tropas estadounidenses no encuentran resistencia. Tras las grandes pérdidas causadas por la compañía C, los alemanes se han retirado de la zona. Baker y sus hombres habían dejado despejado el camino el día anterior, por lo que la compañía toma el castillo sin tener que recurrir a disparos. Baker y sus hombres tienen gran importancia en esta labor, pero no se les reconoce. En el camino de regreso a la base, Baker se topa con el sendero en zigzag que su pelotón había flanqueado en la oscuridad para evitar minas. Descubre algo desagradable. Encuentra los cuerpos de varios de sus hombres que habían desaparecido el día anterior. Baker pensaba que su pelotón no había sufrido bajas tan pronto, pero en ese momento se da cuenta de que los sonidos que creía que procedían de los aliados que estaban detrás de su posición eran en realidad minas terrestres explotando y matando a sus hombres. Ver a sus hombres sin vida le hace darse cuenta de que esas pérdidas no han servido para nada.
Gracias a sus acciones del 5 de abril de 1945, el capitán John Runyon recibe la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda medalla más importante que se entrega por este motivo en Estados Unidos. Por sus acciones del 5 y 6 de abril, incluyendo el mérito de matar a 9 soldados enemigos, el subteniente Vernon Baker gana la Cruz por Servicio Distinguido. Algunos opinan que las acciones de Baker tienen más valor. La máxima condecoración que puede recibir un soldado estadounidense por su valor en combate es la Medalla de Honor, pero después de la Segunda Guerra Mundial, durante muchos años y décadas, no se le concede a ningún afroamericano. No es hasta la década de los 90 cuando el ejército de Estados Unidos reconoce que algunos soldados negros han sido injustamente rechazados. Más de 50 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Bill Clinton le entrega a Baker la Medalla de Honor. De los 7 veteranos afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial finalmente reconocidos, él es el único que sigue vivo y puede recibir su premio. Tras la toma del castillo de Aginolfi, Baker y sus soldados negros del 370º Regimiento de Infantería continúan la lucha en el norte de Italia. El 10 de abril de 1945, los estadounidenses toman el control de la ciudad de Massa. Al este, las fuerzas aliadas liberan la ciudad de Bolonia 11 días después. Después de retirarse de la línea gótica, Otto Fretter Pico se rinde a las tropas aliadas el 30 de abril. Los alemanes y los aliados negocian un armisticio para Italia, que entra en vigor el 2 de mayo de 1945. Este es el principio del fin del Tercer Reich. Menos de una semana después, la guerra en Europa llega a su fin tras la firma y aceptación de la rendición incondicional de Alemania. Pero pasarán 3 años más hasta que el presidente Harry Truman firme la orden ejecutiva que pone fin a la segregación racial oficial en las Fuerzas Armadas estadounidenses.